El título de este mensaje, hermanos, que le he puesto es Israel sin ciencia. Israel sin ciencia. Hermanos, cuando nosotros hablamos de conocimiento, nosotros siempre tenemos tres categorías respecto al conocimiento. La primera es el que tiene poco conocimiento. ¿Sí? La segunda es el que tiene conocimiento. Y la tercera es el que tiene mucho conocimiento. ¿Verdad que sí? Casi por lo regular así lo hacemos. Y hay otra ahí cuarta donde dice no sabes nada, ¿verdad? Pero en lo que respecta a conocimiento, son esas tres partes en donde nosotros dividimos el conocimiento. ¿Sí? Ahora, hermanos, dentro de la iglesia, muchos estamos en alguna categoría de estas. Muchos estamos en el número 1, muchos estamos en el número 2, y muchos estamos y pocos están en el número 3. ¿Sí? Pero casi, hermanos, me atrevo a decirlo, que muchos están en el número 1, y pocos están en el número 2, y muy poquititos están en el número 3. Y eso es triste, hermanos. Sí, eso es triste. Hermanos, algo parecido es lo que vamos a ver en este estudio. Vamos a Romanos 10, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, recordando un poquito en el capítulo 9, versículo 30 al 33, nosotros recordamos que Pablo estaba hablando acerca de algunos que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Y también hablaba de aquellos que la buscaban, no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras su propia justicia, o sea, sus propios esfuerzos. Al mismo tiempo, a ese pueblo de Israel les hace la invitación, les dice, ustedes se han estrellado en el Evangelio. El Evangelio ha sido un obstáculo para ustedes, en el cual ustedes no han creído. Y también en el versículo 33, hermanos, él hace como una invitación. Hace una invitación a ese pueblo de Israel que aunque el Evangelio sea un estorbo para ellos, se den la oportunidad de creer en aquel, ¿sí? De creer en Cristo. Y les dice, si creen en Cristo, ustedes no, Dios no los va a defraudar, ¿sí? Él no los va a defraudar. Veíamos estos puntos, hermanos. Y en el capítulo 10, hermanos, siguiendo la misma línea, ahora Pablo sigue hablando del pueblo de Israel, y en el versículo 10, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 10, dice, hermanos, ahora sí esa expresión, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es a Dios por Israel, es para salvación. El anhelo de Pablo, el ardor de su corazón, es para que su pueblo, el cual recibió las promesas, el cual recibió la ley, el cual recibió los beneficios de Dios, sea para salvación. Él entendía que su pueblo necesitaba ser salvo. Él entendía que su pueblo necesitaba venir a Cristo para ser salvado. Esa era una realidad latente, hermanos, del apóstol Pablo. Y lo podemos ver también en el capítulo 9, versículo 1, donde también expresa su anhelo.
¿verdad? Aunque lo dice de otra manera, hermanos. Ese es el anhelo que nosotros tenemos que demostrar, hermanos. Pero hermanos, el apóstol Pablo anhela que su pueblo sean salvos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué anhela que su pueblo sea salvo? Claro, pues universalmente nosotros queremos que muchos vengan al conocimiento de Dios, pero Pablo se enfoca ciertamente en su pueblo, hermanos. Y la primera cosa por la que Pablo anhela que ellos sean salvos, hermanos, está en el versículo 2 y es donde comienzo mi primer punto. En el versículo 2 del capítulo 10, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Si hay alguien que conocía que los judíos tenían celo por Dios, es el mismo Pablo. En el mismo Pablo él decía, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿sí? En cuanto fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, irreprensible. Fíjese, él mismo dice de su persona en Filipenses, en cuanto a la ley, irreprensible. Él sabía ese celo que tienen los judíos por Dios. Porque podemos hacer una pregunta, ¿sí tienen celo de Dios? ¿Por qué necesitan ellos conocer de Dios? Hermanos, porque el celo no basta. El tener celo no basta, hermanos, para conocer a Dios. No basta ese celo. Y el apóstol Pablo, hermanos, habla que el pueblo de Israel tiene esto. Déjeme definir lo que es la palabra celo. En el griego, hermanos, está muy sencillo. Es ardiente o un ardor interior o un ardor que quema. Pero déjeme definírselo de otra manera. El celos también se define como un interés ardiente y activo por una causa o persona. ¿Sí? Y también se define de otra manera. El cuidado, diligencia o interés que una persona lleva a cabo, sus deberes o lo que tiene a su cargo. Esa es la definición de la palabra celo. Cuando tú cuidas y eres con ese ardor de cuidar eso que te encargaron, lo cuidas con un celo así tan fuerte, hermanos, pero su celo estaba mal encausado, hermanos. El celo de los judíos estaba mal encausado. No sé qué es lo que pasa, hermanos, pero para allá voy a explicárselos. Que todos comenzamos bien en un punto de nuestra vida cristiana, o voy a ponerlo en el punto de los judíos, ellos empezaron bien, recibieron la ley, estuvieron contentos, ¿verdad? Se dispusieron a creer en Dios, pero pasando el tiempo, se olvidaron de Dios. Se olvidaron completamente de Dios. Y eso es increíble, ¿no? Porque muchos así nos pasa. Pero hermanos, ¿qué pasó con ese celo? O sea, ¿por qué llegan a este celo? ¿Cuál es ese celo, hermanos? Hermanos, lo que sucede es que comienza uno bien, pero en el transcurso del tiempo, algo va pasando en el corazón de nosotros que vamos perdiendo ese celo por Dios. Y no me lo puede negar, en la misma experiencia de nosotros lo entendemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Hermanos, lo que le pasó al pueblo de Israel y en donde basaban su celo era en sus ritos religiosos,
en sus sacrificios, en sus tradiciones, hermanos, y en sus costumbres. Ese era el celo de los judíos, hermanos. En eso se convirtió de Dios al celo de puras tradiciones, hermanos. Ellos olvidaron completamente lo principal que se necesita para seguir teniendo celo por Dios. ¿Sí? Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 12 y 13. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Este es el orden, ¿sí?, en el que nosotros debemos de entender que si comenzamos en Dios, terminemos siempre en Dios. Que si empezamos en Dios, los sacrificios son lo demás. Y que permanezcamos en Dios. Que permanezcamos en el temor de Dios, que permanezcamos, hermanos, en andar en sus caminos, que permanezcamos en amar a Dios. Y al mismo tiempo guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él prescribe, hermanos. Eso es el corazón verdadero de obedecer a Dios y de quedarnos en Dios. Pero Israel, hermanos, eso lo pervirtió a puras prácticas religiosas, a puras obligaciones, hermanos, a puras cosas para hacer. Olvidaron ese corazón hacia Dios. Se olvidaron completamente de eso. Bueno, para prueba, acompáñenme a Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel, unas hojas hacia allá adelantito. Capítulo 15, versículo 22, hermanos. 15, 22. ¿Ya estamos ahí? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el libro de Samuel? Que es mejor la obediencia por el amor a Dios que los sacrificios. Que los sacrificios. ¿Por qué dice esto? Porque para el tiempo de Samuel, hermanos, el pueblo se empezó a enfocar en los puros sacrificios, en los puros sacrificios, en los puros sacrificios. Y ahí se quedó sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, hermano. Puras obligaciones, hermanos. Y esto es lo que pasa cuando dejamos de amar a Dios, hermanos. Cuando empezamos a enfriarnos. Empezamos a cumplir puras obligaciones. Esto es lo que pasa cuando nos descuidamos, hermano. Empezamos a cumplir puras obligaciones. Todo se vuelve un religiosismo. Solamente un religiosismo más de prácticas. Bueno, vamos a Amós, al libro de Amós, hermanos. Déjenlo pronuncio como es, porque no va a ser que me vayan a criticar por no decirlo bien, ¿sí? Vamos al libro de Amós, hermanos. Capítulo 5, versículo 21. Le voy a dar chance poquito para que lo busque. Sí, para que lo busque.
si nunca lo ha leído, ¿verdad? Ubíquelo, porque cuando haces la pregunta, ¿dónde están los profetas menores? No, pues está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? No. Pero esa es nuestra respuesta. Muy bien. Amós, capítulo 5, versículo 21. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni me miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Versículo 25. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Aquí les pregunta, hermanos. Aquí les pregunta. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses. En otra escritura dice la estrella de vuestro dios Renfán, ¿verdad? La estrella de vuestros dioses que hiciste, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hermanos, en Amós vemos que Dios aborrece el culto de los judíos. Lo aborrece. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa, hermanos. Nos empezamos a ir a las prácticas, a los ritos, a las costumbres, a hacer, y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios y solamente llegamos para practicar cosas. Olvidándonos del verdadero temor de Dios y olvidándonos del verdadero amor. Llegamos a cumplir puros ritos, hermano. Puras costumbres. Hermanos, para los que tienen bebés y para los que tienen hijos, esto también puede suceder en nuestras familias. Tú puedes ir enseñándoles el celo a tus hijos por Dios, pero ten cuidado, hermanos, que no se vuelvan puras prácticas religiosas. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Mi esposa y yo platicamos este tema y ella me daba su experiencia desde niña hasta que salió de la casa de su papá, y ella me decía, ¿sabes qué? Tenemos que ponernos muy listos, demostrarles el amor a Dios y no nomás de demostrarles a que cumplan puras obligaciones religiosas. Cuidado. Y yo le dije, estoy de acuerdo contigo. Cuidemos, hermanos. Cuidemos de que sí les enseñemos ese amor por Dios, pero que no lleguen a un punto de solamente estar cumpliendo cosas. Y vieran cómo le pido sabiduría a Dios para que enseñarle a mis hijos a amar a Dios. No nada más costumbres, porque es bueno decirles, el domingo es el día del Señor, eso no es malo. El día del estudio hay que ir. Hay que respetar al que está hablando la palabra de Dios. Hay que respetar la palabra de Dios cuando es predicada y leída. Es bueno decirle, es bueno enseñarles eso, hermanos. Eso no es malo. El problema es que su corazón solamente se vaya a eso. Y eso es respecto a los hijos.
Pero ¿qué respecto a nosotros, hermanos? ¿Qué respecto a nosotros? Todos empezamos bien y terminamos cumpliendo puras reglas, se me fue la palabra, puras obligaciones, hermanos. Las obligaciones no son malas en sí, hermanos. Déjeme aclarar esto. No son malas en sí. ¿Sí? Pero ten cuidado de olvidarte del Señor. ¿A quién le estás ofreciendo esas obligaciones? ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque hay momentos en donde llegas a la iglesia y solamente cantas por cantar, vienes por venir, abres tu Biblia por abrirla. Porque así debe de ser, porque así es esto. Y nada más llegas a eso y se te olvida. Tienes un celo por Dios, pero ahora todo ese celo se vuelven obligaciones. Y son obligaciones, y tu celo se vuelve no hacia Dios, sino se vuelve hacia las obligaciones que hay como cristianos. Sí, hermanos, ese celo que una persona experimenta en la salvación, se vuelve el celo hacia las prácticas religiosas. Ese era el celo, hermanos, del pueblo de Israel. Y si podemos ver todo el Antiguo Testamento, hermanos, ese es. Llega Dios, lo salva y, sí, un avivamiento y otra vez lo mismo. Así está el Antiguo Testamento, hermanos, de todo esto. Terminan teniendo celo por esto. El celo no está bien correcto, hermanos. Ese es el celo de Israel. Ese es el celo de muchos en muchas iglesias. ¿Sí? Ese es el celo, hermanos. Cuidemos, hermanos, que nosotros no caigamos en el celo del pueblo de Israel, hermanos. Cuidado, hermanos. Mire, usted puede darme la razón. Toda religión tiene un celo, ¿sí o no? Toda religión tiene un celo. La iglesia tradicional es celosa de sus prácticas, ¿sí o no? Y ojo, de sus prácticas. Tal denominación tiene celo de sus costumbres, ¿verdad que sí? Cada movimiento religioso o secta tiene celos, ¿verdad que sí? Pero de sus ordenanzas, hermano. Ese era el celo de Israel, hermano. Ese es un celo que como iglesia tenemos que tener cuidado de no caer. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de no caer en ese celo. Ese era el celo del pueblo de Israel. Por eso Pablo dice, regresamos a Romanos, hermanos. Regresamos a Romanos. Por eso Pablo, yo sé que tienen celo por Dios. Sé que tienen celo por Dios. Hermanos, reflexionemos en nuestro celo. ¿Tengo más celo por una cosa o tengo celo por otra o por Dios? Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 2, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pero no conforme a ciencia. Hermanos, ese celo no estaba basado en la ciencia. Les faltó ciencia a los israelitas. Ese es mi segundo punto, hermanos. Les faltó ciencia al pueblo de Israel. Dice, esta parte del versículo lo traduce la Biblia textual. Dice, no según el pleno conocimiento. Y otra lo traduce como, no está en base al verdadero conocimiento. ¿Sí? La palabra ciencia que traduce el apóstol Pablo, que se dice aquí se traduce, o que usó el apóstol Pablo, es una palabra griega, epignosis. ¿Le suena? Nomás escuché un sí. Hermanos, hemos hablado de esa palabra infinidad de veces aquí, de epignosis. ¿Y sabe qué significa epignosis?
un pleno reconocimiento, conocimiento total, conocimiento profundo, ¿sí? Y conocimiento perfecto, hermanos, conocimiento perfecto. Su celo del pueblo de Israel no estaba basado en el conocimiento profundo de Dios. No estaba basado en el conocimiento profundo de Dios. Ese es el problema de muchas religiones, ese es el mucho problema de muchas iglesias, que todo ese celo que tienen, que es bueno, no está basado en el verdadero y profundo conocimiento de Dios. Ese es el problema de muchos, hermanos. Y nos podemos preguntar, ¿que Israel no tenía conocimiento de Dios? Sí, sí tenía. Pero ¿sabe qué pasa? Todos esos ritos, costumbres, tradiciones y todo eso entorpecen el conocimiento de Dios, hermanos. Porque toda la gente se complace nada más en cumplir. Nada más se complace en cumplir. Pero sin entender, sin conocer, sin tener ese conocimiento de Dios. Eso es lo que hacen cuando tú te basas en puras tradiciones, entorpece el conocimiento de Dios. Hermanos, podemos ver que al pueblo de Israel, antes del exilio y después del exilio, sus ritos, sus sacrificios entorpecieron el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Vamos a verlo, hermanos. Vamos a ver. Fue distorsionado, hermanos. Fue distorsionado. Del cautiverio hacia atrás, su conocimiento fue distorsionado por la idolatría. Por la idolatría. ¿Quieren ver? Isaías 1:3. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 3. Fíjese. ¿Ya estamos ahí? Dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El mismo Dios le dice a su pueblo, ustedes no tienen conocimiento de mí. No tienen ese conocimiento profundo de Dios. Dios mismo le dice, y miren, de verdad, vean ese versículo en donde reconoce al buey y al burro, al asno, por encima de Israel, hermanos. Véanlo. El mismo Dios los pone al burro y al buey por encima del pueblo de Israel. En otras palabras, son peor que animales. No tienen conocimiento de mí. ¿Por qué? Siempre les dijo, odio sus sacrificios, odio sus rituales, odio esto. ¿Por qué? Porque se olvidan de Él. No tienen conocimiento profundo de Dios. Se olvidan del conocimiento profundo de Dios, hermanos. Vamos ahí a Isaías 5:13, hermanos. Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, hermanos.
Cuidaron la vitalidad. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? El que crea, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. Ese era el conocimiento profundo de Dios. Ese era, hermanos. Israel se fue. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, voy a leer el 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Hermanos, ¿por qué llegó a este punto Dios de recriminarle a su pueblo? No tienen conocimiento. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era la vida del judío? No, se olvidaron de la ley, del corazón de la ley, se fueron a las puras prácticas. Tradiciones. Bueno, a los de ayer se los cité al principio, pero cabe en el mismo punto. ¿Cuántas leyes el pueblo de Israel puso sobre la ley? Vaya, ¿cuántas? 613. Dilo más fuerte, Toño. 613 mandamientos sobre la ley, para no tocarla. Eso era, hermanos, su conocimiento y su celo. Eso era. ¿Por qué? Después de la cautividad, cuando ellos regresan con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel, hasta Cristo, hicieron todas esas cosas. La idolatría antes de la cautividad y sus tantos mandamientos después de la cautividad, hermanos. ¿Por qué? Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 5 en adelante. Perdón, Marcos 7:5. Marcos capítulo 7, versículo 5. Voy a leer desde el 5. Le preguntaron, pues es que le estoy diciendo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Hermanos, tradición de los ancianos. Unas cosas que estaban en la ley. Pero había otros como, ¿cuántos pasos es a un día de reposo? ¿Quién lo sabe? A ver, estudiantes. En Hechos dice que salimos a un día de reposo. El sábado, el judío no podía dar tantos pasos, solamente unos cuantos pasos. ¿Sí? Si se salía de esos pasos, quebrantaba el sábado. ¿Sí? Regla que impusieron. Y luego hay otras más donde Cristo les dice, coláis el mosquito, ¿verdad?
Tragáis el camello y coláis el mosquito. O sea, son muchas tradiciones. Podemos detenernos aquí en muchos de esos. Y son esas tradiciones, hermanos. Respondiendo él, versículo 6, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, ¿qué? Mandamientos de hombres. Seguimos. Porque dejando el mandamiento de Dios, conocimiento profundo, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y haciendo otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando otra vez que la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, hermanos. ¿Sí? Y vamos a darle a otro. Vamos a regresar a Mateo 15. Ahí, unas hojitas atrás en Mateo 15. Mateo 15, hermanos. Versículo 8. Mateo 15, versículo 8. Vamos a leer desde el 7. Es todo un contexto bueno. Y está bueno. ¿Ya estamos ahí? Hipócritas, les dice Pablo les dice nuestro Señor Jesucristo a los religiosos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vanos me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, hermanos. ¿Sí? Versículo 10. Llamando así a la multitud les dijo: oíd y entender. No lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y ya sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la atención que quiero poner aquí es que las tradiciones, las costumbres, inutilizan el conocimiento profundo de Dios, hermanos. Si tú eres un cristiano que solamente cumple reglas, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ve y busca el conocimiento profundo de Dios. Aquí lo tenemos. Cerca de ti está la palabra, ¿verdad que sí? Aquí está. Ahí la tienes aún. Ahí hay muchas atrás. Hermanos, ¿cuántas iglesias no están llenas de puras tradiciones? Déjeme decirle, está llena de tradiciones, pero se atreven a decir: es como la palabra de Dios dice. ¿Sí o no? ¿Y lo dice Josué? Sí lo dicen, pero su doctrina, su tradición, ¿la habla la palabra de Dios? No, hermanos, hay muchísimas tradiciones dentro de las iglesias. Muchas tradiciones que no están conforme al conocimiento de Dios. ¿Sí? Muchas. Ayer hablaba unas pocas y nos reíamos, mi hermano Humberto y yo, y muchos que entendían. Hermanos,
Solo basta con decir, hermanos, hoy no vamos a tener 5 cantos, vamos a tener 4. Y no vamos a tener tiempo para compartir. No, hermano, ¿cómo? Es que siempre aquí son 5 cantos y el tiempo de compartir. No podemos dejar de hacerlo así. Y se indignan, hermanos, se indignan. Si llegas a una iglesia y le dices, y que es tradicionalmente, que lleva una regla tradicional, y les dices, y les cambias, no, para ellos tú eres el anticristo. Sí, hermanos. Y recordaba otro con mi esposa donde yo les dije, hermanos, hoy no vamos a tener esto. No, ¿cómo? Si siempre lo hacemos así. No, hermanos, son puras tradiciones. Por ejemplo, el pastor tiene que traer corbata y saco. Y si no traes corbata y saco, no puede ser. No, el pastor tiene que traer su traje y su corbata. Si no, es un sacrilegio, hermanos, para muchos. Y puede traer el hombre un saco y el mejor smoking, lo que usted quiera, pero está en pecado, ay, no hay problema, ¿verdad? Pero tiene que traer su corbata y su saco. Yo no digo que no pueda venir presentable, pero que lo pongamos como una regla a seguir como santidad es una equivocación. Es una equivocación. Tradiciones, hermanos, costumbres, enseñanzas. Muchos cristianos, hay enseñanzas que no pueden respaldar. Yo hablaba ayer de una. En las iglesias bautistas hay una enseñanza en donde dicen, la iglesia es la que manda, ¿sí? Entonces, yo ponía el ejemplo, en donde a muchos les falta conocimiento de aprender. Un servidor, mi hermano Humberto, ¿verdad? Conocemos las bases de esa enseñanza. Pero yo les ponía de ejemplo a una persona en donde estábamos en un estudio, de ancianos, de la pluralidad de ancianos, y él se aferraba, es que la iglesia manda. Entonces por ahí de los que estaban estudiando le dice, hermano, ¿me puede explicar su doctrina? ¿Me la puede explicar? Pues hasta ahorita, hermanos. Hasta ahorita esperamos la explicación. Bueno, mi hermano Humberto y un servidor lo conocemos, o sea, no necesitamos que nos la explique, pero el otro hermano demandaba una explicación de su doctrina. Pues hasta ahorita no hay explicación, hermanos. A lo que quiero llegar es que aseveras una doctrina, pero no la conoces, hermano. Aseveras una doctrina, pero no la conoces. Y eres celoso de eso y te aferras a eso. Y te preguntan, ¿me la puedes explicar? Y te hacen patinar, hermano. ¿Qué quiere decir? Tus enseñanzas tienen que estar en el conocimiento profundo de Dios. Sí, hermano, si vas a ser celoso de una enseñanza, entiéndela en el conocimiento profundo, hermanos. No nada más por encimita, entiéndela para que puedas defender y decir, así creemos, así vemos esto, aquí, allá y aquí. La iglesia católica tiene muchas tradiciones, hermanos, pero ¿están conforme a ciencia? No están conforme a ciencia. Y sin embargo hay católicos celosos de eso, de sus tradiciones, hermano. Hermanos, nosotros tenemos que quitar de andar siguiendo estas cosas, hermano. Ese conocimiento profundo, hermanos, es la palabra de Dios. El pueblo de Israel dejó el conocimiento de Dios para irse tras las prácticas. ¿Sabe por qué? Esto no lo dije ayer, pero ¿sabe por qué? Porque es más fácil cumplir reglas que buscar el conocimiento de Dios, que buscar una comunión con Dios, hermano. Iglesia bíblica,
No acuñen tradiciones aquí. Si mi hermano, el que dirige la alabanza, quiere tocar 2 cantos y otra, él es el que dirige, hermanos. Sí. No hagamos tradiciones. Para el día de resurrección, vamos al cerro. Si el día en que no vayamos, hermanos, no se escandalice. No es una tradición a seguir. Ahora, voltea a ver en tu corazón. ¿Hay tradiciones en tu cristianismo? Quítalas si no son bíblicas. Quítalas de ti. Y entrégate al conocimiento profundo de Dios. Es lo que le faltó al pueblo de Israel. Le faltó, no se conformaron, no estaban basadas sus tradiciones en el conocimiento profundo de Dios. Se olvidaron de Dios, hermanos. Se olvidaron de Dios completamente. Muchas iglesias se han olvidado de Dios para ir tras sus idolatrías y sus tradiciones, hermanos. Regresamos a Romanos, hermanos. Regresamos a Romanos. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia, no sujetándose a la justicia de Dios. Hermanos, ya hemos hablado de la justicia, pero hermanos, el judío, ¿por qué su conocimiento, su celo no estaba bajo la ciencia o no era conforme a ciencia del pueblo de Israel? El apóstol Pablo en el versículo 3 lo explica. Porque ignorando la justicia de Dios, hermanos. Ignorando. El experto en griego, A.T. Robertson, hermanos, dice que este es un lenguaje muy abrupto, muy brusco en el griego. ¿Sí? Es muy brusco. Pero es una verdad, en donde él dice que es brusco, pero dice que ellos no comprendieron, hermanos, no comprendieron, porque no comprendieron, sino que se aferraron. Cuando dice establecer, es como poner un castillo como esos. Ellos establecieron su propia justicia, hermanos, así. No quisieron comprender, o sea, quisieron poner su propia justicia, y hermanos, y no sujetarse a la que venía de Dios. No se quisieron sujetar a la que venía de Dios y quisieron quedarse ahí como niños berrinchudos. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Es esta la justicia que nos salva. Esta es nuestra justicia. ¿Qué pasa cuando predicamos ahí en la calle? Muchos están aferrados a sus creencias, ¿verdad? Y dicen, no, es que yo soy así, la tradición de mis padres. Muchos que vienen del catolicismo, muchos parientes les dicen, ¿qué vas a hacer con la tradición de nuestros padres? Y muchos dicen, no, sí, la tradición de nuestros padres, y establecen su propia justicia. Y el evangelio dicen, no. Eso es el pueblo de Israel, hermanos. Así está la gente, hermanos. Establecen su propia justicia, hermanos, y no se sujetan a la que Dios trajo, a la que Dios habló. Hermanos, esa justicia, ellos se aferraron como berrinchudos, pero había principios en el Antiguo Testamento, hermanos. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y si se aferraron a sus creencias. Regresamos a Romanos, hermanos. Versículo 4. Voy con mi tercer punto, hermanos. El pueblo de Israel se quedó en ese orgullo y quisieron establecer su justicia propia. Y el apóstol Pablo nos explica en el versículo 4 por qué. ¿Por qué?
¿Por qué quisieron establecer la suya propia? ¿Y por qué ignoraron la de ellos? ¿Por qué ignoraron someterse a esa justicia que venía de Dios? Porque no entendieron lo que dice Pablo en el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, no entendieron el propósito de la ley. No entendieron el propósito de la ley el pueblo de Israel. No lo entendieron. La ley tenía un propósito y el propósito, ¿verdad?, no lo comprendieron. Ellos comprendieron el propósito de ser justificados por la ley, pero ya hemos visto que no se puede ser justificado por la ley, hermanos. ¿Sí? Ni tampoco el único propósito de la ley es como el espejo que nos refleja nuestro pecado. No nada más, ese era uno de los propósitos de la ley. Pero este propósito que Pablo dice aquí, ese es bien importante. Ese es bien importante, hermanos. ¿Sí? ¿Y cuál es ese propósito? Hermanos, el fin de la ley es Cristo. Déjeme hacer una corrección aquí, hermanos. Porque este versículo, junto con el otro versículo de ya no estamos bajo la ley, se tuerce completamente. Estos dos versículos están tan torcidos, en donde hablan de la ley como si fuera una abolición completa de la ley. Como si fuera una abolición completa de la ley. Y los antinomianistas y los liberales es su bandera. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, dicen, ignorando el significado de esos versículos. O han abolido la ley. ¿Qué dijo Cristo? Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Sí? Hermanos, ¿qué quiere decir pues Pablo cuando el fin de la ley es Cristo? No quiere decir que la ley dejó de existir. Eso no quiere decir este versículo, no quiere decir eso. Olvídese de eso. El fin, bueno, esa frase, el fin, es una palabra telos en el griego, que significa fijar fuera por un punto, un fin. Terminación de tiempo o de propósito. El fin o el resultado definitivo de un estado o proceso, hermanos. Entonces, la ley tenía un propósito y llegó a su propósito. Pablo está diciendo que Cristo era el propósito de la ley, hermanos. Pablo está diciendo que Cristo era el propósito de la ley. Y dicen, ¿cómo es eso, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, el libro de Gálatas, acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 4. Gálatas 3, versículo 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Estos dos pasajes son el mismo tema. Lo que está diciendo Pablo es que la ley es nuestra nana, hermanos. ¿Sí? Muchos lo explican de otra manera, en muchas formas, pero a mí me gusta esta. Cuando una persona que está encargada de un niño lo lleva
de la mano a la escuela, de la mano lo regresa a su casa, de la mano lo lleva. La ley es la nana que nos lleva hacia Cristo, hermanos. Es esa nana, es ese ayo, hermanos. Bueno, para explicárselos pues en la cultura hebrea, es que los romanos, hermanos, o en aquellos tiempos, se tenía una persona para cuidar los niños hasta cierta edad, ¿sí? Ellos estaban encargados, tú te vas a encargar de mi hijo, tú lo vas a llevar a la escuela, tú lo vas a llevar a tal parte, tú te vas a encargar hasta que cumpla la edad en la que ya no te vas a hacer cargo de él. Hermanos, es la ley, ¿sí? El propósito de la ley es conducirnos hacia Cristo, hermanos. La ley es la que nos lleva hacia Cristo y Cristo nos está esperando ahí para decirle a la ley: has cumplido tu trabajo, ahora déjamelos a mí. Ya los trajiste hacia mí, ahora déjamelos y sigue tu trabajo. ¿Sí me doy a entender, hermanos, con esto? Pues no les causa emoción. No, hombre, qué bárbaros. Es su salvación, hermanos. Es su salvación. La ley te lleva, te muestra tu pecadote, hermano, en otras palabras. Y luego está ahí Cristo diciéndote: ven a mí. Y la ley te lleva y te dice: ten. Y ahora Cristo se hace cargo de ti. Hermanos, ¿no te causa emoción? No, pues no veo que les cause emoción. A los de ayer sí, hermanos. De verdad, la captaron re bien. Ese era el propósito de la ley, hermanos. Y sigue siendo el propósito de la ley. Miren, Efesios capítulo 2, versículo 15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esos son tus pecadotes, hermanos. Esos son tus pecadotes. Y mis pecadotes, va a decir, pues no, nomás dice el de nosotros, ¿va? Pero el de usted. Esos son tus pecadotes y ahí son abolidos en la cruz de Cristo. Pero la ley fue la que nos llevó hacia allá. Porque sin la ley no podríamos tener el conocimiento del pecado. Muy bien, Colosenses 2:14, a ver si esto les emociona más. No los veo emocionados, hermanos, la verdad. Colosenses 2, versículo 14. Voy a leer del 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Híjoles. Hermanos, qué verdad tan grande, hermanos. Qué verdad. Por eso cuando usamos la herramienta de los pasos del maestro, los pasamos por la ley, hermanos. ¿O no, Adrián? ¿Por qué? No es por citarles nada más porque sí. Es para que se vean de verdadmente y se vean en su condición que están, hermanos. Se vean que no tienen nada delante de Dios y que dejen su propia justicia, hermanos.
Ese era el propósito de la ley, llevarnos a Cristo, nuestra nana, llevarnos a Cristo. Regresamos a Romanos, hermanos, versículo 4. ¿Cuál era el propósito de la ley de llevarnos a Cristo? Para justicia a todo aquel que cree. Solamente para afirmar a todo aquel que cree. Hermanos, deja ya las tradiciones, tus ritos religiosos, deja todo aquello y ponte, hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Ponte a estudiar, hermanos. No nada más, pues es que lo dijo el pastor. No, ponte a estudiar, hermanos. Así estaban esos. Es que así dice el rabí. Es que así dice el sacerdote. Así dice el viejo mayor, etcétera, etcétera. Hermanos, recuerda, hermanos. A Israel el celo no le bastó. Le faltó ciencia, le faltó conocimiento profundo. Y no entendió el propósito de la ley, hermanos. Espero que tú lo entiendas y se lo des a aquellas personas que lo necesitan. ¿Sí? Muchos necesitan esta justicia, lo decíamos la semana pasada. Llévaselas, dáselas, hermano. Llévaselas, que la escuchen, para que sean justificados por la fe como nosotros. Vamos a orar.